y bienvenidos a esta nueva edición de Contacto. Él se declara un chileno medio y dice que sabe qué es lo que le gusta a la mayoría porque es lo que le gusta a él. Es el personaje de nuestro primer reportaje, del cual le contamos más en esta sinopsis. Casi muere al nacer. De niño fue discriminado. No le gustaba estudiar y soñaba con estar en la televisión. Era muy mal animador, ¿no es cierto? No tenía condiciones, digamos, de animador, pero sí tenía el talento. Sus éxitos y sus dolores, las críticas que ha enfrentado en sus años de carrera. Yo siempre dije que yo me reía con la gente, no de la gente, porque... Quienes han trabajado con él y sus amigos más cercanos describen al verdadero Mario Kreuzberger. Más bien retraído, algo tímido. Don Francisco versus Mario Kreuzberger. Porque don Francisco no transpira, don Francisco no va al baño, don Francisco no paga letra, don Francisco no tiene problemas. Su lucha por el éxito y los costos de la fama. Echarle menos. Así es. Él siempre tiene algo que hacer. La transformación del animador en un personaje público, considerado en las encuestas como uno de los hombres más influyentes de Chile. La conquista del mercado norteamericano y cómo enfrentó la acusación de una modelo mexicana. Ahí aprendí una serie de cosas con respecto a esta famosa publicidad de las personas populares. Sus fracasos, sus sueños, sus miedos, sus grandes logros. En Chile y en Miami, Claudia Godoy indagó en el hombre detrás del personaje. Tenían solo 10 años y cometieron un brutal asesinato. La víctima, James Bulger, era un pequeño de solo 2 años. Estuvieron 8 años en la cárcel y acaban de salir en libertad. ¿Están preparados para esta nueva vida? ¿Puede la comunidad inglesa sentirse segura? Si probaron sangre una vez, yo me pregunto, ¿lo harán de nuevo? Si empezamos a entenderlos, no podemos verlos más como diablos. Rodolfo Paredes investigó los dilemas de cómo enfrentar a los niños criminales que el caso Bulger plantea a toda la sociedad. Estos son los reportajes de hoy. Nos separamos por el espacio de un comercial para ir con nuestro auspiciador y volvemos de inmediato con don Francisco en Contacto. ¿Por qué el Banco de Chile? Por muchas razones. Reportaje de Claudia Godoy. Yo creo que el personaje, don Francisco, es un personaje que ha ido atrapando también a Mario Kreuzberger. Qué bueno es desde aquí y combatir concursos, ritmo y buen humor. La gente conoce a don Francisco, no conoce a Mario Kreuzberger. Porque el sábado tuvo su traje de fiesta y se hizo gigante de show. Él es supersticioso, es muy supersticioso y a lo mejor eso hace que sea un poquito miedoso. Con regalos y risas, emoción y sorpresa. Él siempre tiene una competencia con él mismo. Gracias, maestro, por esos 28 años. Es un hombre tal como concebimos a los hombres, virtudes y defectos, pero tiene una capacidad de esconder los defectos fantásticamente bien. Yo creo que solamente su familia sabe quién es Mario Kreuzberger. No me aceptan para nada. ¿Quién dispara, usted o yo? ¡Se ha ganado todos los premios! ¡Se ganó la casa propia! Son dos personas distintas porque don Francisco necesita el combustible que le tiene que proveer Mario Kreuzberger. Si no, don Francisco no puede vivir. Y para que todos juntos le digamos al mundo que estamos dispuestos a seguir de pie con este ¡Viva Chile! Quizás la pregunta que incluso el propio Mario Kreuzberger se hizo el 8 de junio de este año fue quién realmente recibió la estrella de la fama en Hollywood. Ese día, él y don Francisco se juntaron ante el público porque ambos habían llegado a la cima, ambos habían logrado el mayor premio que un artista quisiera alcanzar.
su figura ha ido más allá del mundo del espectáculo, con más de 800 premios a su haber, creador de la Teletón, más de 12.000 horas de transmisión y más de 50.000 entrevistas realizadas, es recibido por altos mandatarios con honores, es respetado por líderes políticos y religiosos, por empresarios y profesionales. Es uno de los pioneros de la televisión chilena y su figura a través de los años se ha llegado a transformar en una especie de símbolo para los chilenos. ¡Todos contentos! ¿Quieren cantar conmigo? ¡Otra vez! ¡Estamos todos felices! ¡Sí! ¡Estamos todos contentos! ¿Quién está detrás de Don Francisco? ¿Cómo es Mario Kreuzberger? ¿Qué hizo que este niño que nació en un barrio de clase media haya llegado a ser uno de los chilenos más conocidos a nivel internacional? Su primer carné oficial en Canal 13 fue como auxiliar y hoy, después de 39 años, es considerado por muchos como el hombre más influyente de la televisión hispana. El 28 de diciembre de 1940, en el hospital de Talca, no nació Don Francisco, sino Mario Luis Kreuzberger Blumenfeld. Aquí, a 300 kilómetros de Santiago, llegó su padre Erich, un sobreviviente de la persecución judía en Europa. Mi padre era un hombre muy recto, muy correcto, muy trabajador, un hombre que llegó aquí a Chile sin nada, que tuvo que empezar desde cero. Nació cuando los judíos de Europa comenzaban a ser perseguidos. El pequeño Mario incluso estuvo al borde de la muerte cuando una matrona con sentimientos antisemitas lo dejó abandonado en medio de los pasillos del hospital cuando apenas tenía minutos de nacido. Su padre, Erich Kreuzberger, lo encontró. Desde ese momento lo crió con temple y fortaleza. De alguna forma, de a poco, nos fue tratando de orientar a ser fuerte. De la manera que él lo conocía, por ejemplo, me enseñó a boxear, porque él había sido boxeador. Entonces yo sabía boxear, sabía pelear, pero no había peleado nunca. Según el propio animador, su padre también le traspasó su temor a la mala suerte. Nació el Día de los Inocentes y todos sus cercanos coinciden que es muy supersticioso. Enterrada en el suelo había una moneda de las de antiguas, pues estoy hablando del año 1943, que esas monedas grandes de plata. Yo la vi, mi papá la recogió y le tiró unos escupitos encima así. Me dijo, para la buena suerte, y me la metió en el bolsillo. Desde ese entonces hasta el día de hoy, que tengo 60 años, si yo me encuentro una moneda en cualquier parte, hago exactamente lo mismo. Mario Kreuzberger llegó a Santiago con apenas 4 años. Su familia se instaló modestamente en la calle Tocornal, en el centro de Santiago. Su padre decidió iniciar un negocio de sastrería, al igual como tenía en Alemania. Me llamó tanto la atención cuando la fui a ver porque mi casa entera era más chica que el living de mi casa hoy día. Era un niño tímido, y si su padre lo quería fuerte, su madre, Annie, lo inclinaba naturalmente hacia las artes. Le tomó clases de piano y de canto. Quería que cantara y empecé a cantar en el colegio cuando tenía 9 años, 8 años. Y cantaba con esa voz finita que tienen los niños. ¡Ay, en la barba de paja! ¡Ay, me gritando arriba, maricón! No canté más. Cerca de los 13 años y cuando estudiaba en el Liceo Comunal de Ñuñoa, Mario Kreuzberger realiza quizás el mayor cambio de su vida. Aquel niño tímido y retraído fue golpeado por sus compañeros de curso en el suelo por el solo hecho de ser judío. Por varios días no quiso volver a clases, pero cuando lo hizo, nació aquel hombre que conocemos hoy en pantalla. ¿Y fue grave para usted el hecho de ser judío aquí en Chile? En general no, pero tuve algunos problemas. Como lo tienen también personas que han sido comunistas o personas que han sido de Patria y Libertad porque se han encontrado con un comunista. Pero en el caso de raza, la xenofobia es más grande.
volvió y se enfrentó a sus agresores y ocupó lo que su padre le había enseñado para defenderse, los puños. Fue la única pelea a golpes de su vida. Y en ese momento triunfé, aunque nunca me pareció que los golpes eran lo que me iba a hacer triunfar. Y esa fue la razón por la cual yo busqué otras alternativas, como el escenario y el humor. Cambió su personalidad, pasó de ser un joven retraído y tímido a asumir incluso como presidente de curso y a organizar eventos masivos. Su vecino de ese entonces, Coco Legrand, recuerda que al que llamaban el gordito del lado tenía un tremendo magnetismo. Atrapa, convence, la forma en que gesticula, que habla, que acentúa cuando dice algo, es lo que lo transforma en algo magnético, en un personaje especial. En este momento porque yo a esta hora de la tarde le he presentado un tema así en la televisión, pero yo no estoy de acuerdo con usted y por eso lo he presentado. Creo que todos nosotros, la colectividad, tenemos que preocuparnos día a día para solucionar este problema. Y cuando usted ve a un niño pelusa en la calle, en vez de darle un puntapié, comprenda que con una sonrisa amable, en muchos casos va a contribuir a que en Chile tengamos un delincuente menos. Esta capacidad oratoria no la aprendió en la sala de clases, nunca estuvo muy a gusto en ellas. Consideraba que lo que enseñaban en esa época no era útil. Abandonó los estudios en lo que hoy es segundo medio. Yo no estudiaba, y quizás es malo que uno diga esto por televisión, porque yo creo que estudiar es bueno, y de muchas cosas estoy arrepentido, pero en la educación que a mí me daban, de repente me hablaban de los pistilos y los estambres. Yo siempre me acuerdo de eso y yo decía, ¿para qué me sirven a mí los pistilos y los estambres? Depende. Si yo no voy a hacer nunca nada de eso, los pistilos y los estambres. Nunca, pero ¿qué son los pistilos y los estambres? Aunque su padre lo obligaba a trabajar con él y salir a vender ropa por las provincias, Mario Kreuzberger se las arregló para darle prioridad a sus actuaciones en el Maccabi, un centro de encuentro de la colonia judía. Allí conoció a la mujer más importante de su vida, Teresa Muchnik, a quien le gusta que le digan Temi. Incluso ella lo tuvo que esperar cuando viajó a Estados Unidos. Nunca se ha separado de él, a pesar de que a Mario Kreuzberger le costó pedirle matrimonio. La verdad que llevábamos ya 7 años de pololeo, entonces era un poco mucho. Mi papá dijo, entonces, al final resultó. Como que el suegro lo presionó un poquito. Un poquito, yo creo. Sí. Mi compañera ha sido la que ha hecho posible el que yo siga con este trabajo en el que uno tiene que dedicarse casi por entero a la televisión. Y a pesar de que yo le hago muchas bromas, hoy día lo único que le pedí fue que no trajera el chicle, pero sí quiero pedirles a ustedes por primera vez que le tributemos para reforzar mi aplauso a mi señora que me ha ayudado en estos 15 años. Empezamos como dos. Ella y yo nos juntamos, nos gustamos, nos casamos. En el caso mío yo me casé a la antigua, eso ya no existe. Aunque estemos en la Universidad Católica, ¿verdad? Pero yo me casé a la antigua. Sin ver nada. Sin ver nada. Yo me acosté con mi señora la noche de boda. Anduve cerca, sí. Pero no le aguantaron. No me aguantaron. Ya, le preguntamos a mi señora, no hay ningún problema. Si podemos editar. ¿Temi? Yo creo que es más difícil ser el esposo de que la esposa de. A mí me ha salido, la verdad, muy fácil. ¿Ves? ¿Ves que soy un esposo de primera? Yo estoy... Sí. Temi ha sido la gran crítica y la guía de Mario Kreuzberger, aunque también ama a don Francisco. Ella ha guardado cada premio, cada recorte donde se ha hablado de su marido. Los guarda en esta habitación que llama el Museo del Alma. Muchos de sus cercanos aseguran que sin ella este hombre no habría avanzado ni un centímetro. Siempre, históricamente en esta reunión, cuando termina el programa, él siempre, cuando el programa era en vivo, el primer llamado que le hacía telefónico era a la señora. Y ella le daba toda su opinión detallada porque ella no se perdía ni un programa ni un minuto. Y él valora mucho su opinión.
A la fama. A la fama. Si el gavilán se comiera como se come al ganado, yo ya lo habría matado al gavilán, colorado gavilán, tío gavilán, tao gavilán, pico amarillo gavilán. Ha sido una muy buena compañera porque ha tenido que aceptar a este fantasioso, a este volado, a este tipo que viaja y que además está inserto en la fantasía de la televisión. Entonces hay que bajarte, hay que hacerte terrenal. Si te desbandas, orientarte, decirte, oye, no te vayas para allá ni te vayas para acá. ¿Cuántas veces lo tiró? Varias veces, pues yo me salía del foco, me salía y seguramente me sigo saliendo. ¿Y es difícil vivir con un hombre lleno de fantasía? Por supuesto, pues siempre quiere otra cosa. ¿Y usted le sigue los pasos? Sí. ¿O lo reta de repente? De repente lo reto, de repente le sigo los pasos, como toda la gente. Muchas fantasías se han transformado en realidad y otras no, pero yo uso esa fantasía porque esa fantasía me permite soñar y así me divierto. ¿Y así se divierte solo? Es que yo soy buen amigo mío y yo me converso mucho y me hablo mucho. ¿Y se quiere y me mucho? Cuestiono. No me quiero poco, pero me cuestiono mucho. Pero converso conmigo mismo y en eso me voy a la fantasía. Pero ahí conversa. ¿Mario Kreuzberger con Mario Kreuzberger o Mario Kreuzberger con Don Francisco o Don Francisco con Don Francisco? No. Don Francisco es empleado de Mario Kreuzberger. Mario Kreuzberger conversa con Mario Kreuzberger. En 1956 en el Maccabi nació oficialmente el personaje Don Francisco. Allí se disfrazaba de un alemán que contaba chistes fomes. Kreuzberger no se distinguía de su personaje. Sus amigos aseguran que el Mario que conocieron en ese entonces tenía absolutamente la personalidad de Don Francisco. Mario, siempre revolviendo, bailando. Era como un Jerry Lewis en sus películas de Mario eran la vida real. En el 59 su padre lo envió a Estados Unidos a estudiar corte y confección. En un hotel de Nueva York vio por primera vez televisión y quedó sorprendido. De vuelta en Chile el 61, aunque traía su título de diseñador de vestuario, llegó con la firme determinación de trabajar en televisión, pero no tenía cómo llegar. Su madre lo apoyó en este gran desafío. Durante un año estuvo sentado afuera de la oficina del director ejecutivo de Canal 13, esperando que le dieran una oportunidad. Decía ya, yo voy a hacer esta cosa y hasta que no lo conseguí, no llegaba al final, hacía todo lo necesario para llegar a eso. Él mismo se consiguió los auspiciadores y logró una oportunidad en Canal 13. Su primer programa fue un show dominical. Arturo Nicoletti, uno de los fundadores de Canal 13, recuerda cómo fue esta primera incursión el 8 de agosto del 62. Él empezó a ir a un público masivo, que la televisión no era para un público masivo. Entonces mucha gente no confió en él. O sea, mucha gente en realidad le cerró las puertas en la misma televisión. Al mes, el programa fue cancelado por mala evaluación y fue despedido por Eugenio Tironi, director de Canal 13 de esa época. Era su primer gran fracaso profesional. Dejó la televisión y partió al sur a vender ropa. Habían unos amigos tuyos que llamaban por teléfono diciendo que era muy bueno el programa, pero habían otros que iban personalmente a decirme que por favor no siguiera contigo. ¿Por qué me echó usted, don Eduardo? Mario estaba muy mal porque era el hombre de la televisión que estaba con toda la fuerza de poder hacer algo este programa. Cada cosa que a él le sale un revés lo siente como un fracaso. Reciben el aplauso del público presente porque ellos son los agraciados de esta semana para participar. Pero los cientos de llamados telefónicos del público provocaron que Don Francisco regresara a la pantalla. Dicen algunos que llamaron sus familiares y amigos, pero dio resultado. Este joven de 22 años tuvo una segunda oportunidad. Decir te quiero, decir amor, no significa nada. No significa nada. Bueno, fue eliminado el 296.
No le alcanzó el tono, le pusieron el micrófono muy abajo, parece. Era muy mal animador, ¿no es cierto? No tenía condiciones, digamos, de animador, pero sí tenía el talento, se veía que era un hombre perseverante, que tenía empuje, una tenacidad impresionante y una capacidad de trabajo tremenda. Mario se equivocaba mucho justamente porque era un programa que hacía Gigantes con tanto concurso, con tanto musicales, todo eso, y que se le olvidaban las cositas, pues entonces no era fácil para él, yo entendía un poco su situación. ¿Qué flor le regalaría a usted a una persona mayor, por ejemplo a su señora? Mire, cosa que ponen aquí, yo no quisiera tener problema con su señora. Usted me había dicho que era mayor que usted, pero yo usted no sabe leer, señor, mire. De acuerdo a las indagaciones... Escuchen, de acuerdo a las indagaciones que usted hizo, ¿qué flor regalaría una persona mayor a su señora? ¡Ay! Para el mundo que usted quiere construir, abra una libreta de ahorro a plazo del Banco de Talca que le ofrece el 11% de interés anual sobre el Tax Race Buy. En el año 63 el programa cambió de día y nació así Sábados Gigantes. No había ni una base, ni siquiera una idea de cómo sería este nuevo programa. Duraba 4 horas y Kreuzberger presentaba cantantes, hacía concursos, inventaba cualquier cosa para llamar la atención. Planteó hacer un concurso en el que pedía que la gente llevara un árbol al estudio. Y reparó que había cometido un grave error cuando se dio cuenta que la gente corría y pasaba al Cerro Santa Lucía a arrancar los árboles más nuevos, digamos, y los llevaba al estudio. Aunque el programa llamó la atención, de inmediato generó duras críticas en la prensa de la época. Y yo creo que las críticas más duras que yo he leído, he escuchado y he sentido de un profesional, las tuvo Mario en aquel tiempo. Mario fue muy fustigado. Y esta forma de vida, según su profesor, con quien vamos a conversar después, es para los hombres que viven los daños de la civilización. Pero este es un tratamiento completo. Ingresamos primero a la sala de gimnasia. Me dolían mucho algunas, pero las escuchaba. Pero nunca una crítica hizo que yo dijera, no voy a intentarlo más. Buenas, me permito invitarlo para este sábado 22 de agosto a presenciar nuestros Sábados Gigantes 70. Quiero contarle algunas de las novedades que tendremos para usted. Yo creo que lo que él hizo fue en más de una oportunidad reconocer errores que destacaba la prensa, pero él no se conformaba con eso, sino que buscaba perfeccionar esos errores. Las críticas apuntaban primero que nada a la falta de cultura del animador. Señalaban que era un poco rústico en algunas de sus apreciaciones. En ese momento quizás a Mario Kreuzberger le pesó no haber terminado el colegio. Alma, corazón y vida canta con el aplauso de ustedes Django en este programa especial de Sábados Gigantes desde Mar del Plata. Cuando me tocó trabajar en la televisión, me di cuenta que yo era un ignorante, que tenía que prepararme. Pero evidentemente que él se ha pulido. Y es un gran mérito porque él es una persona que tiene una memoria privilegiada. Entonces él aprende de los viajes, de las conversaciones, de todo lo que escucha, de todo lo que lee. Para perfeccionarse, se rodeó de profesionales. Fue el primero en contratar periodistas en un programa de entretención y era muy exigente con ellos. Jorge Mödinger, hoy editor de La Mañana del 13, trabajó con Kreuzberger 25 años y recuerda que si no cumplían con lo que él les pedía, se enojaba. Estábamos en vivo y por alguna razón que no conozco, de pronto no había ningún periodista en el estudio, propiamente tal, y seguramente Mario necesitaba alguna información, quería verificar algún dato, y empezó a buscar a los periodistas y terminó en la calle, gritando a voz en cuello, ¿dónde están los huevones de los periodistas? El equipo creativo de Sábado Gigante dijo, el otro día se reunió todo el equipo creativo y dijo, ¿sabes una cosa? Dijo, eso me estás diciendo que son 3 las pruebas, no es bueno. Entonces el secretario general del equipo creativo dijo, tenés razón, mejor lo cambiamos.
Pero no todo era risas. Su hijo mayor, Patricio, sufrió una grave enfermedad que lo tuvo entre la vida y la muerte durante 20 días. Pero Mario Kreuzberger sintió que él debía sacar al aire el programa. Fue horrible, 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 pero un sábado tuvo que ir al programa. En ese tiempo se hacía en vivo. Y era igual que un payaso. Por dentro estaba llorando y por fuera estaba haciendo su programa. A comienzos de la década del 70, el animador compró decenas de libros de concursos para probar nuevos métodos de entretención. Fue también pionero en introducir avisos comerciales en medio de un programa de televisión. Children. Pero no me saque la lengua. Sin la lengua, vamos viendo. Sin la lengua. Children. Pero sin la lengua se ahoga. No. Children. En 1974, Sábados Gigantes inició una década de mayor éxito, pero Mario Kreuzberger vivió uno de los momentos más tristes de su vida. Estando en el norte, su mujer le avisó que su madre había muerto en Alemania. Fue un golpe terrible porque me caí al suelo. El momento que me dijeron, se me caía al suelo. Físicamente no lo pudo soportar. Me caí al suelo en la caseta telefónica del hotel y después me tuve que poner de pie y, bueno, sentí mucha pena. Una pena creciente, que fue creciendo con los días. Algunos días después que mi mamá falleciera, yo tenía que ya salir a trabajar. Escribí una canción, así un pedacito. Ser niño, caminar por mi vieja del brazo, recorrer caminos queridos y volver al recuerdo de antaño, detener el reloj y que el tiempo volviera, unas ganas de volar y empezar de la misma manera. Un recuerdo para mi mamá también. ¿Y por qué le dicen Raquel? Avanzaba la década del 70 y en su lucha por ser mejor se topó con otro gran reparo por parte de la prensa, el modo como trataba al público. 12, perfecto, y un comodín y borra el que quiera usted, o los que quiera. ¿Puedo de una línea? ¿Todo lo que están ahí puesto en esa corrida? Lo cacho mucho. ¡Que le alcance, señorita! ¡Ya que le alcance! Mucha gente ha sostenido, y creo que sostiene hasta el día de hoy, que de pronto Mario es irónico y de pronto podría llegar a extremos en que pudiera estar burlándose de la gente. Yo creo que no es así. En la categoría Extra Oli, Andrés Contreras es artista de Tony. Prácticamente yo no era Tony, no he actuado como profesional yo en Carpa CC. Ya. Yo le estaba explicando que yo había hecho esas apariciones como... Ya está bueno ya. ¿Listo? Yo creo que de pronto a veces puede haber calculado mal, o puede que en algún minuto calcule mal por la rapidez que le demanda un programa en vivo. Pero no es su espíritu. Ya, usted está nerviosa en este momento. ¿Por qué está nerviosa? Dígame por qué está nerviosa. Dígame por qué está nerviosa. ¿Qué es lo que siente o qué le pasa que está nerviosa? ¿Cuál es el problema que le queja a usted en este momento? Dígame rápidamente, contésteme. ¿Por qué está nerviosa? ¿Qué siente en este momento? ¿Qué es lo que le está pasando a usted? Yo siempre dije que yo me reía con la gente, no de la gente, porque yo tenía también el nivel de aceptación de que la gente me dijera lo que quisiera, y lo podía hacer. El público a la larga captó de qué consiste, es un juego. No es que él se burle de la gente, muy por el contrario. O sea, él no... ¿Pero bromas a él no le gustan? No, yo le hacía bromas, no. ¿No acepta al revés? No, a él le gusta hacer las bromas. Yo fui a Puerto Rico, di una conferencia de prensa. Y se lo hicieron a usted. Llevo 36 años en la televisión, me creo súper canchero y esto me pasó en la entrevista. A ver. No sé, o sea, se supone que le informaran que, por ejemplo, que han tenido los tres a la una misma de los mismos empleados o como el programa de ustedes es de proyección internacional, se ha dado una situación, no sé, eso ha sucedido.
Es que no te entiendo qué ha sucedido. Que ahora mismo no falta para la misma reacción del público, no sé. Eduardo, ¿usted? Sí, lo que pasa es que ella está un poquito nerviosa. Ya. No, ¿tú sabes lo que pasa? Ya. Es que, o sea, le estaba preguntando y no sé si el formato... Pasaban los minutos y Mario Kreuzberger, a pesar de toda su experiencia televisiva, no lograba darse cuenta que estaba siendo víctima de una cámara indiscreta. Perdón, porque es que no sé qué tenían los társelos. Alguien lo tendría, no sé, perdón. ¿Ustedes han puesto que tenía aquí la producción o algo que fuera el mismo programa? No. Pero les gustaría. Vamos a preguntar eso. Ya, Perdón, bendito, que es que como... Tranquilízate y tenemos todo el tiempo del mundo. Hola, Tina. ¿Y de qué ríes fuera de cámara? Porque... De cosas que nadie se ríe. Él se ríe de cosas que nadie se ríe. Tiene un humor... un humor extraño. Quítame el micrófono. Gracias, Pepe. Usted me pasa la banda a mí. ¿Qué se trata? Gracias. Muchas gracias. Hágame más, señorita. El desdoblamiento que realiza Mario Kreuzberger es casi mágico. Incluso el hombre puede tener una terrible jaqueca, pero se prenden las luces y don Francisco ya no la tiene. Mario Kreuzberger es un hombre trabajador, es un hombre sensible, es un hombre en los círculos sociales más bien retraído, algo tímido, y yo creo que todo eso lo supera don Francisco. ¿Y usted primera vez que viene? No, he venido varias veces. Muy bueno el programa. Muchas gracias. ¿Y usted por qué viene a Sábado Gigante? ¿Me puede repetir la pregunta? Bueno, ¿por qué viene a Sábado Gigante? Viene a Sábado Gigante porque aquí hay muy buenos premios, muy buenos regalos, una modelo negrita, mucho bailan chacha y cosas. Y yo soy un gran amigo de don Francisco del Padre. Don Francisco es expresivo, don Francisco es comunicativo, don Francisco tiene un dinamismo increíble, don Francisco parece incansable. Y Mario Kreuzberger se cansa. Bueno, ¿y usted, señor, por qué asiste a Sábado Gigante? Sabes que cualquier onda, sabes que la comadre mía me dijo, preséntate a Mr. Chile, ¿sabes? Porque don Francisco no transpira, don Francisco no va al baño, don Francisco no paga letras, don Francisco no tiene problemas. Y Mario Kreuzberger tiene todas esas cosas y además a don Francisco. Es una lucha que él tuvo seguramente con él mismo para que este artista no le quitara su vida privada. El hombre que ha llegado a conseguir las metas que ha conseguido don Francisco es el personaje de la televisión. No Mario Kreuzberger. Yo diría que no Mario Kreuzberger. Buenas tardes, amigos telespectadores. Para que sábado a sábado su programa ganara audiencia, el animador comenzó a volcar toda su energía en el trabajo. Aumentaron las horas de transmisión. El personaje comenzó a introducirse poco a poco en la vida de los chilenos. En el programa Sábado Gigante se inventaron más de 400 secciones y concursos. Y ahora viene de inmediato el número 5, Víctor Hugo Caro. 20 años, ciclista profesional, vive en la Gran Avenida. Los amigos del ambiente... Los amigos dicen, si el ciclismo le dice, ¿cómo le dice a usted? Columbo. Columbo, le dicen Columbo. Ahí, vamos para allá. Siempre se mantenía conectado al programa y aún mantiene esa característica. Es difícil que Mario Kreuzberger esté en cuerpo y alma conversando con alguien. Ante servicio audio. Yo me doy cuenta al tiro. Al tiro. Por ejemplo, si él llega y yo le hablo y yo veo al tiro su cara. Digo, no saco nada con seguir hablando. Y abajo la cortina, como dice él. Después de los años tú logras en un minuto decirle, oye, te estoy hablando. Mario, inflame. Mario, escúchame. Y él ahí sabe cuando te está escuchando.
Sus hijos también necesitaron remecerlo para pedirle que los escuchara. Un día, el mayor de ellos dibujó a la familia y su padre apenas aparecía en la hoja. ¿Y los hijos se lo reprocharon alguna vez? Yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Una vez el menor le regaló una botellita. No tenía nada adentro. Lo único que tenía era la palabra tiempo. Entonces le dijo, este es mi regalo. Quería regalarle tiempo para que estuviera con él. Le echaban de menos. Así es. Él siempre tiene algo que hacer. Nosotros en vez de acostarnos a las 9 nos acostábamos a la 1 porque la única forma de verlo era de 11 en adelante. Mientras el animador viajaba por el mundo, sus hijos crecían apoyados principalmente por su madre. Tu apellido es Chen. Correcto, exactamente. Es chino. Exacto. Entonces tú eres chino con negro. Exacto. De Chen un Garay, idioma propio, Garay es el apellido negro. de un espíritu aventurero que ha hecho del gallego un personaje conocido del mundo. Yo creo que él se siente culpable de haber dejado un poco de lado su familia en los primeros años de la televisión. Ahora, si no lo hubiera hecho así, no sería el que es hoy día tampoco. Creo que hubo etapas de la infancia de mis niños en que yo no estuve todo el tiempo que tenía que estar porque yo andaba buscando un aplauso. Baile solo, por favor. Solito nomás, vamos. A principios de los 80, Sábados Gigantes comenzó a vivir su época de esplendor. El programa se transmitía en vivo durante 8 horas ininterrumpidas y contaba en ese entonces con un 80% de sintonía. Don Francisco comenzó a convertirse en el animador que regalaba dinero, autos y hasta casas. Su éxito iba en ascenso y muy pronto se pondría a desafíos mayores. Cuando regresemos, el difícil debut de Don Francisco como coanimador en la televisión norteamericana y cómo enfrentó la demanda de una modelo mexicana. Ya volvemos con más Contacto. Bígamo o Entre la espada y la TV. Cualquiera sea el título, en sus páginas se detalla uno de los conflictos centrales que ha marcado su vida. Muchas veces él ha declarado que la televisión ha sido una especie de amante y que por ella se ha visto en la necesidad de dividir su vida en dos partes que no son iguales. Las compara con dos mujeres que le exigen en forma cruzada y que ninguna de las dos está dispuesta a ceder. Esta lucha permanente también marcó su esfuerzo por lograr una de las grandes metas que se propuso en su carrera: conquistar el mercado americano, muy esquivo para los latinos. La inquietud artística de Mario Kreuzberger ha ido más allá de su rol como animador. Su beta de actor y guionista la encauzó en quizás uno de los dúos humorísticos más recordados de la historia de Chile, Don Francisco y Mandolino. Yo seguiré en Sábados Gigantes, ¿sí?, aunque le digan cabeza echada. ¡Ya! Se le coloca lo que nos provoca. Hágame una cosa, por favor. Fue produciendo una amistad porque viajábamos juntos, pero era una amistad, yo diría más bien laboral, porque pensábamos muy diferentes. Con el paso del tiempo, la exitosa pareja terminó distanciándose. Mario era un hombre muy ocupado, ya de animador de televisión había pasado a otro rubro, a otra etapa. Entonces él ya estaba conectado con otras cosas. Mario ya no era el amigo que yo había conocido, tal vez porque no tenía tiempo para hacerlo. Ya él era el jefe y yo era el empleado, y era así la cosa. Habían cosas en las cuales nos chocábamos porque éramos tan distintos, pero yo creo que también él recibió presiones donde le decían a él: oye, ¿hasta cuándo vayas a estar haciendo la comparsa de Don Francisco si tú eres un gallo que debieras hacer esto solo? Al recorrer una sola calle. Pero Sábados Gigantes no se quedó solo en la diversión. Kreuzberger impulsó decenas de campañas de ayuda. Junto a él recordamos la de 1985, con ocasión del terremoto, donde se reunieron más de 200 camiones con ayuda. Para que en este momento los camioneros
toquen sus bocinas. Los bomberos hagan sonar sus sirenas a lo largo de todo el país, para que en este momento las iglesias hagan sonar sus campanas, para que el que está escuchando la radio levante el volumen en su casa, para que la gente que está sola levante el volumen del televisor, para que los automovilistas hagan sonar su bocina y para que todos juntos le digamos al mundo que estamos dispuestos a seguir de pie con este ¡Viva Chile! Te voy a decir la verdad. Yo me escucho y digo, ¿cómo yo dije esa cuestión? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo articulé todo eso? Que es un todo, porque yo no soy un muñeco, soy una persona. Y esa ahí está acumulada la energía, el sentimiento de lo que yo he visto y he palpado en ese lugar. ¿Y qué lo lleva a estas ganas de ayudar, de estar ahí? No sé, yo pienso que es una combinación de cosas. Y cuando digo, debo ser honesto, una mezcla entre el Chapulín Colorado y el deseo genuino de ayudar y de sentir esto como parte de la vocación, como parte de lo que es mi trabajo. El animador seguía creciendo y perfeccionándose. Atrás quedaban las críticas de antaño y en 1978 dio un paso adelante al crear el programa Noche de Gigantes. En este programa desarrolló su beta de showman multifacético y más de alguna vez fue sorprendido por sus entrevistados. Cuénteme una cosa, ¿usted se ha enamorado una sola vez en su vida? No, me he enamorado más de una vez. ¿Antes que se casara o después? Antes y después. ¿Y usted? Cuénteme. Yo ahora estoy entrevistando a usted. Pero me parece que esta es una noche de conversación, me dijo. Claro que sí. Claro. Don Francisco, I love you. Ay. Voy a comerciales. Le molesta, lo reta, le pega su... A veces me molesta, a veces lo reto. Según el momento que esté yo, en el momento que esté él. Hay algunas que me han molestado más que otras, hay algunas que son muy frescolinas. Estando yo al lado son mal educadas. Pero hay, en este ambiente hay. ¿Usted nunca miró para otro lado? ¿No tuvo la tentación de mirar? Yo paso mirando para todos lados. ¿Pero actúa la cabeza ahí? A veces sí, a veces no. A mí no me gusta mentir y decir cosas que no son. Soy un mortal como todo. Un pecador que se arrepiente. O sea, a veces la cabeza no actuaba. Pero la única manera de conocer el arrepentimiento es haber pecado alguna vez. A partir de la década del 80, Mario Kreuzberger comenzó a ser considerado como uno de los mejores de la televisión chilena. Y yo creo que es un gran productor de ideas. Yo creo que es el gran productor ejecutivo de la televisión chilena. Y a quien tú le preguntes, incluso colegas de otras televisoras acá en el país, te van a decir que Sábado Gigante fue una escuela de televisión. ¿Disparo? Caballero, ¿no se retira? Además tiene como una estrella. O sea, suponte, se está grabando en un lugar, él llega a un lugar a la cámara viajera, por decirte, y hay temporal, no se puede grabar. Y llega Mario y te aseguro que a la hora sale el sol.
Él siempre dice que la suerte hay que buscarla. Y yo creo que él es un hombre con suerte. Muy trabajador, pero con suerte. ¿Cómo es la técnica para lanzarlo? ¿Aquí? Esa es la mano. O sea que... Mientras don Francisco juega, Mario Kreuzberger empieza a convertirse en un líder de opinión, así como recibe las confesiones de sus entrevistados y arbitra en situaciones personales, aparece como un punto de referencia fuera de la pantalla. Comienza incluso a ser mirado como posible candidato político. Encuestas lo ubican como uno de los personajes con mayor poder en Chile, después del presidente de la República y el comandante en jefe del ejército. Nunca se ha sabido públicamente su postura política. En la política me gusta estar al centro, en las opiniones me gusta estar al centro. No soy radical en mis opiniones, no creo que nada pueda cambiar, yo creo que todo puede cambiar. Según el propio Kreuzberger, ha podido trabajar tranquilo durante todos los gobiernos. En ninguno de ellos, ni en el de Pinochet ni en el de Allende, se pronunció respecto a la contingencia política. No me correspondía a mí, pienso yo. Yo no estaba en la posición en que me correspondía. No había sido nunca favorable a Pinochet ni contrario a Pinochet. No había sido favorable al gobierno de Allende ni contrario a Allende. Siempre tuve mi opinión con respecto a lo que ocurría, pero me traté de mantener lo más que se podía en un equilibrio. Sus críticas a los políticos no las ha callado. La última de ellas se produjo cuando, ante un impasse electoral de la democracia cristiana, el Congreso cambió la fecha de las elecciones. Kreuzberger había solicitado este cambio decenas de veces para lograr realizar la Teletón. A mediados de los 80, Mario Kreuzberger inicia uno de sus desafíos profesionales más complicados, conquistar la televisión americana, donde era un perfecto desconocido. Él se paseaba con los videos debajo del brazo de Sábados Gigantes para venderlos en ese tiempo a Spanish International Network, que era la base de lo que hoy día es Univision. Y Rosita Perú, que era la ejecutiva, la productora, la ejecutiva de producción, decía, este señor no tiene ninguna posibilidad acá en Estados Unidos. Finalmente, en 1986, Joaquín Blaya le compró la idea. Don Francisco debutó en Estados Unidos, pero solo como un simple coanimador de Rolando Barral. El público que está aquí en el estudio, el público que está en la casa, son los actores fundamentales de este programa. Por lo tanto, si el público está bien en la casa y aquí, el programa va a ser un éxito. Sí, señor. A pesar de su enorme desplante y después de un mes en pantalla, los ejecutivos querían sacarlo del programa, tal como le había sucedido en Chile en 1962. Yo desde que empecé a luchar. Todo me ha sido difícil. 1 año para conseguir que me escuche el director del canal, 10 años para que me acepte la prensa, 24 años para salir al extranjero, 8 años para ganarme un premio, así. Nada me ha resultado fácil. Don Francisco es aceptado en Estados Unidos cuando por primera vez en la televisión americana aparece en pantalla el baile de la colita. Girarse. Así como mueve la colita, repeat with me. Así, así como mueve la colita, si no la mueve la tiene papadita. Así, así como mueve la colita, si no la mueve la tiene papadita. ¿Eso es todo, dice el animador? ¿Eso es todo? That's it? Eso es. That's why Don Francisco is the biggest host in Por eso America. Don Francisco es tan famoso. Así, la calaca cacolita. And he's the biggest. En Miami, Mario Kreuzberger no solo volvió a conocer la fama, sino que también debió enfrentar el mayor problema, tanto a nivel profesional como personal, cuando la modelo Ana Gómez lo acusó de acoso sexual. Así, el creador de la Teletón y el animador número 1 de la televisión de nuestro país debió enfrentar la justicia americana.
El miércoles 17 de agosto de 1994, a través de la cadena Telemundo, se anunciaba en las noticias que esta modelo pediría $5 millones alegando problemas emocionales, invasión de la privacidad y agresión. Era el primer gran tropiezo de don Francisco en el extranjero. El acoso significa que yo, usando mi posición, había obligado a una mujer a tener relaciones conmigo. Eso es acoso. Y eso es algo que yo nunca había hecho. Yo estaba con él en el momento que nos dijeron que estaba pasando esto. No lo podía creer. Usted ahí lo vio complicado en el fondo de que aquí sí que tengo un problema a puertas que puede arruinarme. No lo vi así, porque él me aseguró que no había pasado nada y yo le creí y seguimos adelante en lo que había que hacer, como decían los abogados. ¿Tiene pruebas para poder confirmar lo que dice? Si no tuviera pruebas no estaría haciendo eso. ¿Pero cuáles son las pruebas que usted tiene que puede aportar? Yo no le puedo decir mis pruebas, no le puedo enseñar mis evidencias, lo único que le puedo decir es que hay pruebas y si no hubiera pruebas y evidencias, esto no estaría pasando. Le dolió mucho a mi familia, perjudicó. Ahí aprendí una serie de cosas con respecto a esta famosa publicidad de las personas populares, cómo estas informaciones van afectando a personas que, por último, no tienen nada que ver, aunque yo hubiese sido culpable. ¿Qué culpa hubiese tenido mi mujer, mis hijos, mis nietos? La demanda presentada por la modelo mexicana provocó inmediatamente reacciones de respaldo de sus amigos y compañeros tanto en Miami como en Santiago. ¿Dirías que fue el gran tropezón dentro de su carrera, que podría haberse convertido en su gran fracaso? No, porque como no era verdad, rápidamente se pudieron dar cuenta que esto era un show montado y de eso ha pasado muchos años. De eso ha pasado hartos años y don Francisco sigue teniendo la misma sintonía, el mismo rating. En el juicio se llegó a un acuerdo fuera de la corte, del cual la modelo Ana Gómez y sus abogados quedaron comprometidos a no divulgar detalles. Está con ustedes nuevamente Don Francisco. Hoy el personaje y su programa es visto en más de 18 países y todo Estados Unidos a través de la cadena Univisión. La vida le cambió. Hoy vive en una de las islas de Miami. Su agenda está completa con un año de anticipación. Contacto lo acompañó durante un día, el que tiene programado minuto a minuto, prácticamente sin pausa. El tiempo no te pertenece mucho. Pero no, tú no estás infeliz por eso, porque esto es una cosa que te gusta hacer. No me gustaría no tener esa cosa como, me voy a levantar y voy a hacer esto. O sea, como de la nada, o ahora voy a partir para el otro lado. Bueno, eso yo no lo puedo hacer. Eso es como estar prisionero de uno mismo. Pero a mí no me molesta, eso a mí me gusta, si no yo dejaría de hacerlo. Llama por teléfono, el celular, esté donde esté, puede estar en cualquier parte del mundo y está llamando al editor periodístico, oye, se me ocurrió una idea, llamando al productor de concurso, oye, tengo una idea nueva para cambiar ese concurso. Y anota, pero hasta dormido, todo el día. O sea, él trabaja las 24 horas del día. Esta mañana, antes de ir al estudio en Miami, Mario Kreuzberger pasa a la tienda de Pepe a disfrutar de uno de sus hobbies favoritos, elegir su propia ropa. Cada año se hace 60 camisas, las que después regala dentro del propio canal. ¿Cuánto cuesta una camisa así? $1,000. 900. Pero, ¿puedo ser sincera? Sí. Te encuentro fea esa camisa. Bueno, pero tiene muy linda. Bueno, claro, ¿sabe una cosa? Es una camisa sport. Pero es de las personas que anda preocupado y cuánto tengo en la cuenta corriente. Nada, no dónde tengo idea. No tengo ni una idea. No tengo cuenta corriente. Yo no manejo dinero. O sea, usted no sabe cuánto dinero tiene. Exactamente no, porque, digamos, con el correr de los años uno tiene algunas inversiones, cosas que se ha ganado en su vida, pero no es mi preocupación. Mi preocupación está en otras cosas. A lo mejor porque lo he conseguido, pero cuando no lo tenía, era similar.
porque le vamos a dar otros 100.000 pesos al albergue donde usted está. Para muchos, el animador encarna el sueño de miles de chilenos de tener dinero y usarlo para cambiar la vida de otros. Una casa sin televisor, no existe. ¡Un televisor! Por su pasado modesto y su capacidad de seguir preocupado por las carencias de otros, el público le ha brindado su apoyo incondicional. Y dígame, ¿qué hace una casa sin una cocina? Le agregamos la cocina a la señora. Hoy día con la novela. Le vamos a agregar además una juguera. Y le vamos a agregar un refrigerador. Es de esas personas que vamos a cualquier lugar, suponte, la otra vez a entrevistar a unos indígenas en un lugar, llovía, pobres, todos, y él le dice a cualquier persona del equipo, pásale plata. O sea, él reparte por todas partes, o sea, y hay que andar detrás, uno tiene que andar como con, te fijas, como con una caja chica, repartiendo a toda la gente que él se va compadeciendo en el camino. Hoy, a pesar de su agitada vida, no deja de hacer deporte. No ha dejado el tenis y sigue siendo hipocondriaco. Nadie olvida la vez que pensó que tenía amebas en el cerebro. Una vez, unas amebas, según él, las amebas se le habían subido al cerebro. Eso nunca había pasado. Estuvo todo un fin de semana pensando que se iba a morir. Porque no veía a 3 metros de distancia porque la vista se me nublaba, ya le había firmado un cheque a mi señora. El médico llegaba a las 3 de la tarde, yo estaba a las 10 de la mañana sentado en la consulta. Cuando llegué, el médico me dijo, pase, me dijo, ¿qué le pasa? No, le dije, estoy muy enfermo. Dije, parece que las amebas se me subieron al cerebro. Doctor Feigenbaum, me acuerdo, especialista en amebas. Me dijo, mire, yo leí unos 300, 400 tratados sobre amebas, me dijo, y he escrito como 100. Sería usted el primer caso en el mundo. Me mejoré al tiro y en la calle Carmen con la Alameda, restaurar Los Troncos que había en ese tiempo, me comí 2 sándwiches grandes, churrasco con palta. Aunque la comida para él es demasiado importante, hoy mantiene una dieta estricta. Incluso lleva su propia colación al trabajo y la mayoría de las veces almuerza solo en un rincón. Su día es incesante, lleno de reuniones y compromisos. Las grabaciones duran entre 6 y 8 horas, un ritmo que muchos se sorprenden de que pueda seguir. Vive apresuradamente unos 380 kilómetros en un tren en que es el único conductor y el único pasajero. Es un tren muy rápido que no tiene marcha atrás. Con el paso de los años, Mario se vuelve un introvertido, un ser más depresivo, más difícil de conversar, menos comunicativo. A mí me ocurre que yo me he ido encerrando en mí mismo y me he ido alejando, y él tiene razón, si yo era también más alegre, yo era más comunicativo. Me gustaría con Mario que me dijera, vámonos en el barco que tiene en Miami, vámonos los dos, y hablar así, como cuando éramos muchachos. De repente me gustaría que don Francisco estuviera en la casa, porque Mario creo que se enoja, está cansado, no sé, es mucho más entretenido el don Francisco. A pesar de la gran cantidad de tiempo que le dedica a trabajar, para él su carrera de animador no ha sido lo más importante. Ya en 1978 se sentía insatisfecho con lo que había realizado y necesitaba algo más. Él sentía un vacío en lo personal y que quería hacer un aporte. A pesar de llevar 18 años haciendo Sábado Gigante y de tener el éxito que tenía, él quería de alguna manera devolverle la mano al público. Hemos obtenido un triunfo que nadie de nosotros creyó, porque la verdadera última cifra es 263.402.022 pesos. Pero yo
siento que lo más importante que yo he hecho en mi vida es la Teletón y no Sábado Gigante. Yo aprendí a través de la Teletón que el espíritu lo puede. Ayudémoslos nuevamente cuando nos sea posible. En este punto, no solo nace un nuevo Mario Kreuzberger, sino que Don Francisco adquiere una notoriedad mayor. Ganó, como te decía, en prestigio, en imagen, en valoración como persona. A estas alturas de su vida, ¿qué queda del niño tímido que nació en Talca y cuyo padre le enseñó a ser fuerte? Mario Kreuzberger sigue soñando con hacer una película y viajar a la luna. Tremenda aventura, imagínate, esa sí que la vería toda la gente. Ya está pensando en el rating, ¿ves? No está pensando en lo que le gustaría hacer. No, pero me gustaría a mí. Pues si cosas que no me gustan no voy. Pero por algo personal, no porque lo viera todo el mundo. Claro, que me gusta hacer cosas que a la gente también le gusten. Y tenemos los mismos gustos que la gente. Pero ella pensó, su maquinita empezó a pensar en directo, todo Chile, y el titular Don Francisco en la luna, ¿o no? Pues no todo Chile, todo el mundo. ¿Por qué esa necesidad de andar siempre poniéndose metas, como no quedándose tranquilo? Porque si no es como archivar la vida, como colgar el alma. Todo esto es por hacerle empeño, por luchar, además por un ideal, por algo en lo que yo creo. A lo mejor finalmente la vida me derrota, pero eso tenía que ser muy al final. Buenas tardes. Mario Kreuzberger, la fuerza de una personalidad que ha dejado un sello no solamente en nuestra televisión, sino que en la sociedad chilena. En un momento cuando el programa Sábados Gigantes comenzó a grabarse en Estados Unidos, muchos chilenos pueden haber sentido que en algún sentido lo perdían, que estaba más lejos de nosotros. Su nuevo programa, ¿Quién quiere ser millonario?, ha sido una forma de recuperarlo. Pero ha sido también para él agregar una exigencia más a su ya exigente rutina, que le significa viajar continuamente en un momento en que él está reordenando sus prioridades y decantando los beneficios y los costos que le ha significado este estilo de vida. En este momento dice que lo más importante para él es su familia, que él quiere estar ahí para velar por su salud y también para estar disponible para sus nietos, con quien se junta cada fin de semana en Miami. Cuando regresemos, la polémica liberación de los niños asesinos del pequeño James Bulger. ¿Están preparados para no volver a delinquir? Ya volvemos con más Contacto.